Señor, por favor, solo necesito una oportunidad. Mi madre morirá si no consigo dinero para el tratamiento. La voz temblaba, pero no era de miedo, fue pura desesperación. El vestíbulo de la Parker Industries Tower, un rascacielos de cristal espejado en el corazón de Manhattan, no fue diseñado para niños descalzos. Los guardias de seguridad ya avanzaban, pero el hombre de unos 50 años, vestido informalmente con vaqueros y un polo, levantó la mano para detenerlos. Marcus tenía solo 12 años, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que ya conocía la crueldad del mundo. Sostuvo con fuerza la carpeta arrugada del hospital, con sellos rojos que decían «Urgente» en cada página. «¿Cómo llegaste aquí, muchacho?» La voz del hombre era tranquila, casi curiosa. Esperé afuera durante 3 horas a que alguien abriera la puerta. Sé que el señor Richard Parker es dueño de esta empresa. Sé que tiene dinero para ayudar. Por favor, señor, haré cualquier cosa. Limpio pisos, lavo platos, llevo cajas. El hombre se agachó poniéndose al nivel de Marcus. ¿Sabes quién es Richard Parker? Sí, señor. Es el hombre más rico de la ciudad. Mi madre siempre decía que los ricos tienen el poder de cambiar vidas. Ella tiene leucemia. Los médicos dijeron que sin el tratamiento experimental le quedan como máximo 6 meses. Cuesta $80,000. Uno de los guardias de seguridad resopló. Señor, ¿quiere que llame a los servicios sociales? Está claro que este niño no debería estar aquí solo. Marcus sintió que el pánico se apoderaba de su pecho. No podía volver a casa con las manos vacías. No después de prometerle a su madre que encontraría una solución. No después de verla fingir que no sentía dolor solo para no preocuparlo. Espera, dijo el hombre, estudiando a Marcus con inquietante intensidad. ¿Dijiste que harías cualquier cosa? Lo que sea, señor. Prometo que trabajo duro. Puedo demostrarlo. El hombre sonrió, pero había algo extraño en esa sonrisa. Algo que Marcus no pudo descifrar. ¿Cuál es tu nombre completo? Marcus Thompson, señor. ¿Y tu madre? Diana Thompson. Tuvo 3 trabajos antes de enfermarse, limpiando, cocinando y lavando ropa. Siempre dijo que el trabajo honesto fortalece el carácter. El hombre asintió lentamente, como si procesara cada palabra. Luego, inesperadamente, cogió su teléfono y marcó un número. Sara, necesito que vengas al vestíbulo inmediatamente. Trae los formularios de contratación de jóvenes. Marcus parpadeó confundido. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Me estás dando un trabajo? La voz de Marcus era pura incredulidad. No exactamente, respondió el hombre. Su expresión se volvió seria. Te estoy dando la oportunidad de demostrar que mereces esta oportunidad, pero debo advertirte, Marcus Thompson, las oportunidades vienen con pruebas, y algunas pruebas son más difíciles de lo que parecen. Antes de que Marcus pudiera responder, una mujer elegante con traje se acercó rápidamente y llevaba un maletín de cuero. Sus ojos se abrieron cuando vio al niño descalzo en el vestíbulo de mármol. Señor Parker, ¿está seguro? El mundo de Marcus dio vueltas. Señor Parker, ese hombre sencillo, con jeans y polo, era Richard Parker. El multimillonario había venido a pedir ayuda. Estoy absolutamente seguro, Sara, respondió Parker sin quitar los ojos de Marcus. Este joven me recordó algo importante que había olvidado hace mucho tiempo. Sara abrió la carpeta claramente incómoda. Señor, es menor de edad. Necesitaríamos el permiso de los padres y... Su madre está hospitalizada con leucemia, interrumpió Parker. Proporcione los documentos necesarios. ¿Y Sara? Quiero que verifique personalmente el estado médico de la señora Diana Thompson, hospital de la ciudad de Harlem. Marcus sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Los hombres no lloraron. Al menos eso le decían siempre en la calle. Gracias, señor. Gracias. Le prometo que no se arrepentirá. Trabajo duro yo. Parker levantó la mano deteniendo el flujo de desesperada gratitud. No me agradezcas todavía, Marcus. Como dije, las oportunidades vienen con las pruebas. Y antes de que termine esta historia, descubrirás que algunas cosas en este mundo no son lo que parecen. Había algo en el tono de Parker que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Marcus. No era amenazante, pero llevaba el peso de secretos no revelados. Mañana a las 7 de la mañana estarás aquí, puntualmente, ordenó Parker, girándose ya para irse. Y Marcus, trae zapatos. El mundo empresarial no es amable con nadie que llega desprevenido. Mientras Marcus observaba al multimillonario desaparecer a través de los ascensores dorados, agarrando con fuerza la bolsa del hospital como si fuera su posesión más preciada, no tenía forma de saber que este encuentro no era una coincidencia. No tenía forma de saber que el nombre Thompson había encendido las alarmas en un pasado que Richard Parker había intentado enterrar hacía más de una década.
y definitivamente no tenía forma de saberlo en el próximo días. Descubriría una verdad sobre su propia familia que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. Mientras caminaba de regreso al metro, descalzo y exhausto, Marcus sintió por primera vez en meses algo que había olvidado: esperanza. El tipo peligroso de esperanza que hace que los corazones valientes crean que lo imposible puede volverse real. Si estás disfrutando de esta historia de valentía y misterio, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Marcus está a punto de descubrir sobre Richard Parker y su propia familia te dejará sin palabras. A la mañana siguiente, Marcus llegó a la Parker Industries Tower exactamente a las 6:47 am, 13 minutos antes de la hora programada. Esta vez llevaba unas zapatillas viejas que le había prestado su vecino, 2 tallas más grandes para sus pies, pero al menos no estaba descalzo. El vestíbulo estaba irreconocible a la fría luz del amanecer. Los mismos guardias de seguridad del día anterior lo observaron con una mezcla de curiosidad y recelo mientras se presentaba en recepción. Marcus Thompson, el señor Parker me pidió que estuviera aquí a las 7. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas con montura dorada, miró una lista en la computadora. Ah, sí, el proyecto especial del señor Parker. El tono dejó claro lo que pensaba al respecto. Piso 17. Pregunte por la señora Judith Morgan. El ascensor tenía un espejo y Marcus evitó mirar su propio reflejo. No necesitaba más recordatorios de lo fuera de lugar que estaba aquí. Su raída camiseta del refugio comunitario contrastaba marcadamente con los ejecutivos trajeados que iban y venían en los pisos intermedios, todos los cuales evitaban deliberadamente hacer contacto visual. En el piso 17 lo esperaba una mujer negra de unos 40 años, con una expresión que oscilaba entre la simpatía y la preocupación. Judith Morgan, como indicaba el cartel en su escritorio, era la directora de recursos humanos. ¿Marco? Ella se puso de pie y le tendió la mano. Soy Judith. Necesito hablar contigo antes de comenzar. Se sentaron en una sala de conferencias con vistas a Manhattan. Judith dejó una carpeta sobre la mesa, pero no la abrió de inmediato. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo aquí? Marcus parpadeó confundido. El señor Parker dijo que me daría la oportunidad de trabajar para ayudar a mi madre. ¿Y realmente crees que un multimillonario contrata a niños de 12 años de la nada sin ningún motivo? La pregunta no fue cruel, sino directa. Marcus, he trabajado en esta empresa durante 15 años. Richard Parker es muchas cosas, pero impulsivo no es una de ellas. No hace nada sin una razón calculada. El estómago de Marcus se apretó. ¿Entonces él no me ayudará? Yo no dije eso. Judith finalmente abrió la carpeta. Anoche, siguiendo sus instrucciones, visité a tu madre en el hospital, hablé con sus médicos, verifiqué los costos de su tratamiento y revisé todo su historial médico. Marcus se agarró al borde de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y su madre se encuentra realmente en estado crítico. Diana Thompson, de 34 años, fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda en etapa avanzada. No tiene seguro adecuado ni recursos para un tratamiento experimental. Los médicos le dan de 4 a 6 meses sin intervención inmediata. Judith hizo una pausa. Pero esto es lo que no entiendo, Marcus. ¿Por qué le importaría a Richard Parker? Yo tampoco lo sé, admitió Marcus. Su voz era poco más que un susurro. Solo necesitaba probar algo. Judith estudió al niño frente a ella durante un largo momento. Había algo en esos ojos que la molestaba, una determinación que no se adaptaba a sus 12 años, una madurez forjada en circunstancias que ningún niño debería afrontar. Tu trabajo aquí será en el departamento de archivos, organizar documentos, escanear papeles viejos, tareas administrativas básicas, salario mínimo, 4 horas al día después de la escuela, sábados opcionales. Deslizó un contrato sobre la mesa. Su tutor legal debe firmar. Mi madre está en el hospital, no puede. Lo sé, por eso proporcioné autorización judicial de emergencia. Judith sacó otro documento. Un juez de familia aprobó esta mañana considerar su situación. Usted está oficialmente bajo tutela temporal de los servicios sociales mientras su madre esté incapacitada, pero con derecho a trabajar bajo supervisión. Marcus apenas podía procesar la velocidad a la que sucedía todo. Hace menos de 24 horas estaba desesperado en el vestíbulo. Ahora tenía un trabajo legal, documentado y real. Pero Marcus, la voz de Judith se volvió seria, casi maternal. Necesito que entiendas algo. Richard Parker no es tu salvador. Los hombres como él no dan caridad sin esperar algo a cambio. No sé qué quiere de ti, pero eventualmente lo descubrirás. Y cuando lo hagas, tendrás que decidir si el precio vale la pena. Cualquier precio vale la vida de mi madre.
respondió Marcus sin dudarlo. Eso es exactamente lo que el tipo de pensamiento que explotan los hombres poderosos. Judith suspiró, reconociendo la inutilidad de su advertencia. Ella también había sido joven y desesperada una vez. Empiece hoy. Te llevaré al departamento de archivos. Los pasillos del piso 17 eran laberínticos, llenos de salas con puertas de vidrio donde los ejecutivos realizaban reuniones que probablemente decidieron el destino de miles de personas. Marcus siguió a Judith en silencio, absorbiendo cada detalle de ese mundo extraño. Aquí, Judith se detuvo frente a una puerta sin marcar al final de un pasillo menos concurrido. El archivo de la empresa, décadas de documentos que deben organizarse y digitalizarse. Es un trabajo tedioso pero importante. La habitación era enorme, llena de estantes metálicos que iban desde el suelo hasta el techo, llenos de cajas de cartón marcadas con años que se remontaban a los años 1980. El olor a papel viejo y polvo impregnaba el aire. Su supervisor será el señor Chen. Vendrá en una hora para guiarlo. Judith vaciló en la puerta. Marcus, una cosa más. Si encuentras algún documento que mencione el apellido Thompson, especialmente de 2011 a 2013, quiero que me lo hagas saber inmediatamente, discretamente. ¿Entendido? Marcus sintió ese escalofrío familiar recorrer su espalda. ¿Por qué? Porque tal vez estoy empezando a entender por qué Richard Parker te trajo aquí. Y si estoy en lo cierto, no eres solo un empleado, Marcus. Eres una pieza de un juego mucho más grande que todavía no entendemos del todo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Judith ya se había ido, dejándolo solo en medio de montañas de polvorientos secretos corporativos. Marcus comenzó a explorar los estantes, leyendo las etiquetas de las cajas al azar. Contratos inmobiliarios 1995-1997. Procesos laborales 2003. Adquisiciones empresariales 2008-2010. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una caja en el rincón más alejado de la habitación, parcialmente oculta detrás de otras. La etiqueta estaba descolorida pero aún era legible. Proyecto Brooklyn Heights, 2011-2013, confidencial. Algo en el estómago de Marcus se retorció. Brooklyn Heights era el barrio donde su madre había trabajado como limpiadora antes de que él naciera. Ella rara vez hablaba de esos tiempos, cambiando de tema cada vez que él le preguntaba sobre esos años. Con manos temblorosas, Marcus sacó la caja del estante. Era pesado y estaba lleno de carpetas organizadas por fechas. Abrió la primera carpeta de 2011. El documento de arriba era un contrato de demolición, nombres de familias que serían desplazadas de sus apartamentos para dar paso a un complejo comercial. Y allí, en la tercera página, resaltado en amarillo descolorido, había un nombre que hizo que su corazón se detuviera. Tiana Thompson, apartamento 4B, resistencia al desalojo, resolver. Las manos de Marcus temblaban tanto que casi dejó caer la carpeta. Su madre nunca había mencionado haber sido desalojada. Nunca había hablado de luchar contra una corporación. ¿Por qué se lo escondería? Siguió hojeando, encontrando memorandos internos, correos electrónicos impresos, informes de abogados. Cuanto más leía, más se formaba la imagen. Diana Thompson había liderado un grupo de residentes que se negaban a aceptar la mísera compensación ofrecida por Parker Industries. Había organizado protestas, contactado con los medios de comunicación, luchado con uñas y dientes, y luego, en mayo de 2012, todo simplemente se detuvo. Los registros mostraron que Diana Thompson había aceptado un acuerdo confidencial y abandonó voluntariamente el apartamento, pero no hubo detalles sobre el acuerdo. No hay explicación para el cambio repentino. El último documento de la carpeta era una fotografía, una imagen de vigilancia granulada que muestra a una mujer joven, su madre apenas reconocible de 20 y tantos años, saliendo del edificio de Parker Industries. La fecha estampada en la esquina, 3 de junio de 2012, 2 meses antes de que naciera Marcus. Interesante elección de lectura para tu primer día de trabajo. Marcus se volvió bruscamente. Richard Parker estaba en la puerta, vestido con otro traje informal que probablemente costaba más de 6 meses de alquiler, pero ahora sus ojos tenían la misma intensidad inquietante que el día anterior. Tú sabías quién era yo desde el principio, ¿no? La voz de Marcus era acusatoria, quebrada por la emoción. Por eso me diste el trabajo, por mi madre, por lo que le hiciste. Parker entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Sabía que eventualmente encontrarías esto. De hecho, dejé esta caja justo donde la encontrarías. Los niños curiosos siempre miran primero en el rincón más escondido. ¿Qué le hiciste a mi madre?, preguntó Marcus mostrando la foto como prueba.
¿Cuál fue el trato que la obligaste a aceptar? Forzar es una palabra fuerte, Marcus. Parker se acercó tomando la foto de las manos del niño con una delicadeza casi paternal. Tu madre tomó una decisión muy difícil, pero una decisión al fin y al cabo. ¿Qué elección? Richard Parker miró la foto por un largo momento y por primera vez, Marcus vio algo que parecía una emoción genuina cruzar ese rostro normalmente impasible. La elección de protegerte. Incluso antes de que nacieras, ella sabía que haría cualquier sacrificio necesario. Parker devolvió la foto. Pero esto es lo que todavía no entiendes, Marcus. No te traje aquí por culpa. No te traje aquí por caridad. Te traje aquí porque tu madre tenía razón sobre algo que me dijo hace 13 años. Y ahora necesito descubrir si tenía razón. ¿Tienes razón en qué? La sonrisa de Parker fue genuina esta vez, pero estaba llena de algo que Marcus no pudo identificar. Tal vez arrepentimiento, tal vez esperanza, sobre el hecho de que a veces las personas más poderosas de este mundo necesitan recordar lo que realmente importa. Y aparentemente hace falta que un niño desesperado aparezca en mi vestíbulo para recordármelo. Antes de que Marcus pudiera responder, sonó el teléfono de Parker. Respondió brevemente. Su expresión se oscureció. Ya veo. Estaré allí en 5 minutos. Colgó y miró a Marcus. El hospital acaba de llamar. Tu madre tuvo una complicación. Recoge tus cosas. Mi conductor te llevará allí ahora. El terror absoluto debió ser visible en el rostro de Marcus porque Parker puso una mano firme sobre su hombro. Marcus, respira. Ella estará bien, pero hay algo que necesito decirte antes de que la veas. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia, sobre mí y sobre por qué realmente decidí ayudarte. Mientras corrían por los pasillos hacia el ascensor, Marcus sostenía la foto de su joven madre saliendo del edificio de Industrias Parker, sin saber que esa imagen contenía la clave de un secreto que Richard Parker había guardado durante 13 años. Un secreto que, cuando fuera revelado, explicaría no solo por qué un multimillonario había decidido ayudar a un niño desesperado, sino también por qué la vida de su madre siempre había estado marcada por silencios inexplicables y sacrificios que nunca tuvieron sentido. Hasta ahora, el Mercedes negro de Richard Parker atravesó el tráfico de Manhattan como si las leyes de la física no se aplicaran a los multimillonarios. Marcus estaba en el asiento trasero, sosteniendo esa foto descolorida de su madre como si fuera un talismán contra el pánico que amenazaba con consumirlo. Ella va a estar bien, repitió Parker, pero había algo en su voz que Marcus no pudo descifrar. No era exactamente preocupación, era más complejo, como culpa mezclada con determinación. Cuando llegaron al hospital municipal de Harlem, un equipo médico ya los estaba esperando en la entrada de emergencia. Estos no eran los médicos con exceso de trabajo que Marcus conocía de visitas anteriores. Eran especialistas con impecables batas de laboratorio y portaban equipos que Marcus nunca había visto en este hospital, con fondos insuficientes. Señor Parker, saludó una mujer asiática de unos 40 años tendiéndole la mano. Dr. Chen, oncólogo de leucemia, en Memorial Sloan Kettering. Vine tan pronto como recibí su llamada. Marcus parpadeó, confundido. Memorial Sloan Kettering era uno de los mejores hospitales oncológicos del mundo. ¿Qué hacía un especialista de allí en Harlem? ¿Señora Thompson?, preguntó Parker, ignorando completamente a Marcus por un momento. Ahora estable. Hubo una pequeña hemorragia interna, pero la contuvimos. Sin embargo, el Dr. Chen vaciló, mirando brevemente a Marcus. Tenemos que hablar sobre el tratamiento, en privado. Él se queda, ordenó Parker, colocando una mano en el hombro de Marcus. Todo lo que me digas, dilo delante de él. Se trata de su madre y él merece saber la verdad. El Dr. Chen asintió y los condujo a una sala de conferencias vacía. La leucemia mieloide aguda de la señora Thompson se encuentra en una etapa avanzada. Sin un tratamiento experimental con células CAR-T, tiene un máximo de 4 meses. Con tratamiento, las posibilidades de una remisión completa son aproximadamente del 65%. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. $80,000 para la primera fase, posiblemente más dependiendo de la respuesta del cuerpo. Marcus sintió que el mundo daba vueltas. Trabajando en el archivo por un salario mínimo, se necesitarían décadas para ganar ese dinero, décadas que su madre no tuvo. El tratamiento comienza mañana, afirmó simplemente Parker. Transfiera a la señora Thompson al memorial esta noche. Habitación privada, personal dedicado, todo lo que necesita. La doctora Chen no pareció sorprendida, como si ya hubiera esperado esta orden. Marcus, sin embargo, sintió que las lágrimas le ardían los ojos por segunda vez en 2 días. Yo
No puedo aceptar esto, no sin entender por qué. ¿Qué hizo mi madre por ti hace 13 años que ahora vale $80,000? Parker miró a Marcus durante un largo momento, con la misma intensidad inquietante en sus ojos. Ella me salvó de cometer el mayor error de mi vida, y cuando la veas pronto, entenderás por qué algunas deudas no se pueden pagar con dinero. Antes de que Marcus pudiera responder, el puerta abierta. Judith Morgan entró con una carpeta que le resultaba familiar, la del archivo. Su rostro estaba pálido. Richard, tenemos que hablar. Ahora. Parker asintió con la cabeza al Dr. Chen, quien se fue silenciosamente. Judith cerró la puerta y colocó la carpeta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Realmente pusiste a ese chico a trabajar en el archivo sabiendo que encontraría esto? Judith abrió la carpeta y reveló montones de documentos del proyecto Brooklyn Heights. ¿Querías que se enterara de 2012? Él merece saber la verdad, respondió Parker con calma. ¿La verdad sobre qué? Explotó Marcus con la voz quebrada. ¿Sobre cómo desalojaste a mi madre? ¿Sobre cómo destruiste su vida? Judith miró a Parker con una expresión que mezclaba frustración y algo cercano a la compasión. No le vas a decir, ¿verdad? Vas a dejar que el chico piense lo peor de ti. Dejarle pensar que... Marcus ya estaba de pie, con la frustración y la confusión explotando en su voz. ¿Alguien puede decirme qué diablos está pasando? Parker suspiró y se pasó una mano por la cara en un gesto sorprendentemente humano. Marcus, siéntate, porque lo que te voy a decir va a cambiar todo lo que piensas sobre tu familia, sobre mí, y sobre por qué tu madre nunca habló de 2012. Marcus se sentó lentamente, sintiendo ese familiar escalofrío recorrer su espalda. En 2012, estaba construyendo mi imperio a través de una agresiva reurbanización urbana. Brooklyn Heights fue mi proyecto más ambicioso. Desalojar a 200 familias de bajos ingresos para construir un complejo comercial que valdría miles de millones. Parker habló sin emociones, como si estuviera recitando hechos históricos. Tu madre lideró la resistencia, organizó protestas, contactó a los medios de comunicación, luchó con cada gramo de fuerza que tenía, y lo destruiste, finalizó Marcus con amargura. No, ella me destruyó. Parker sonrió sin humor. Diana Thompson no se parecía a nadie a quien había enfrentado. No quería dinero, no aceptaba sobornos, quería justicia, y un día se reunió conmigo. Judith abrió otra sección de la carpeta y reveló una fotografía de vigilancia granulada que mostraba a Diana Thompson, embarazada de aproximadamente 6 meses, sentada en la oficina de Parker. Ella estaba embarazada de ti, continuó Parker. Su voz se volvió más tranquila, y me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, señor Parker, un día mirará a los ojos de su propio hijo y se preguntará qué clase de mundo está construyendo para él. Se preguntará si el dinero que ganó destruyendo familias como la mía vale más que el respeto que podía ver en los ojos de ese niño. Marcus sostuvo la foto estudiando el rostro de su joven madre, decidido, desafiante, pero también esperanzado. Me reí de ella, admitió Parker, y por primera vez Marcus vio genuina vergüenza en su rostro. Le dije que no entendía cómo funcionaba el mundo. Ese sentimentalismo no construye imperios. Y luego hizo algo que nadie me había hecho nunca. ¿Qué? Susurró Marco. Me ofreció un trato. Dijo que abandonaría el apartamento voluntariamente y que convencería a las otras familias de que aceptaran la compensación si yo hacía algo. Judith sacó el último documento de la carpeta, un contrato escrito a mano, firmado por Diana Thompson y Richard Parker, con fecha del 3 de junio de 2012. Me hizo prometer que el 10% de todos los ingresos del proyecto Brooklyn Heights se destinaría a un fondo de becas para niños de comunidades de bajos ingresos, para siempre, no temporal, para siempre. Parker se rió sin humor. Ese proyecto generó $3,200 millones en ganancias. El 10% de eso es $320 millones, añadió Judith, quienes durante los últimos 13 años han financiado la educación de más de 50,000 niños de comunidades como la de Diana. Marcus sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Mi madre, ¿te hizo crear un fondo de becas? ¿Con cientos de millones? Ella me hizo ver que estaba construyendo un imperio sobre los escombros de vidas reales, y me hizo elegir entre ser recordado como un depredador o como alguien que realmente marcó la diferencia. Parker consiguió el contrato. Firmar esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida, pero también fue un recordatorio constante de que casi me había convertido exactamente en el tipo de monstruo que juré que nunca sería cuando comencé. ¿Por qué nunca me lo dijo? La voz de Marcus era poco más que un susurro. Porque hizo todo esto no por reconocimiento, sino porque era lo correcto.
respondió Judith en voz baja. Diana Thompson no quería que crecieras sabiendo que tu madre se había sacrificado por otras familias. Quería que crecieras aprendiendo que hacer lo correcto es recompensa suficiente. Marcus miró la foto de su madre embarazada, sentada en esa lujosa oficina, frente a un intrépido multimillonario. ¿Cuántas veces lo había mirado durante todos estos años y había guardado ese secreto? ¿Cuántos? Había tenido 3 trabajos varias veces, luchado para pagar las cuentas, y nunca mencionó que podría haber sido rica si hubiera aceptado el soborno. Ayer, cuando apareciste en mi vestíbulo, continuó Parker, al principio no reconocí el apellido, pero cuando dijiste su nombre, Diana Thompson, todo volvió, y supe que tenía la oportunidad de pagar lo que ella hizo por mí. $80,000 no es una retribución, dijo Marcus, su voz ganando fuerza. Es solo dinero. Tienes razón, estuvo de acuerdo Parker. Es por eso que voy a hacer más que pagar tu tratamiento. Me aseguraré de que tengas todas las oportunidades que ella sacrificó para que las tuvieran otros 50,000 niños. Educación, recursos, puertas abiertas, todo lo que ella nunca pidió para sí misma. Judith tocó suavemente el brazo de Marcus. Tu trabajo en el archivo no fue una coincidencia, Marcus. Richard quería que descubrieras esta historia por tu cuenta. Quería que entendieras el tipo de mujer que es tu madre antes de cualquier revelación dramática. Marcus sintió que algo ardía en su pecho. No ira, no confusión, sino algo más poderoso. Orgullo. Orgullo devastador de tener una madre que, embarazada y desesperada, había elegido el bien mayor por encima de la seguridad personal. ¿Puedo verla ahora?, preguntó Marcus secándose los ojos rápidamente. Una última cosa antes de irte, dijo Parker sacando su teléfono. Escribió algo y le mostró la pantalla a Marcus. Fue una transferencia bancaria, $320,000 a una cuenta a nombre de Marcus Thompson. El 10% de las ganancias del fondo que tu madre creó este año. Es tuyo. Se suponía que sería suyo desde el principio, pero ella se negó. Dijo que solo quería ver a los niños prosperar. Marcus miró ese número imposible en la pantalla. No puedo aceptar esto. Así que te pareces más a tu madre de lo que pensaba. Parker sonrió genuinamente por primera vez. Pero aquí está la diferencia, Marcus. Tienes una opción que ella nunca tuvo. Puedes aceptar esta ayuda, asegurarte de que tu madre reciba el mejor tratamiento, terminar tu educación, y luego decidir qué clase de hombre quieres ser. Puedes ser como ella. Alguien que utiliza todos los recursos disponibles para hacer el bien. O puede ser demasiado orgulloso para aceptar una mano extendida. Marcus miró la foto de su madre, esos ojos decididos de una mujer que había cambiado el curso de un imperio por pura fuerza de carácter, y por primera vez comprendió que la valentía no se trataba solo de enfrentarse a los multimillonarios en sus oficinas. También se trataba de saber cuándo aceptar ayuda para poder eventualmente ayudar a otros. Acepto, dijo Marcus con voz firme, pero no para mí. Lo acepto porque mi madre me enseñó que desperdiciar oportunidades para hacer el bien es tan malo como crear el mal. Parker le tendió la mano. Diana Thompson creó un hombre extraordinario. Cuando Marcus estrechó esa mano, no tenía forma de saber que en los pasillos del hospital, una enfermera llamada Rita estaba observando la escena a través de la ventana de la sala de conferencias con una sonrisa de satisfacción. Rápidamente tomó una foto con su teléfono celular y la envió a un grupo de WhatsApp llamado Proyecto 2012, Familias de Brooklyn Heights. El mensaje que acompaña a la foto decía: Diana nunca le contó a su hijo lo que hizo por nosotros, pero creo que él está a punto de descubrir que algunas herencias son mucho más grandes que el dinero, porque lo que nadie le había revelado todavía a Marcus era que esos 50,000 niños que habían recibido becas durante los últimos 13 años no eran extraños para Diana Thompson. Muchos de ellos eran hijos, sobrinos y nietos de las mismas familias que fueron desplazadas de Brooklyn Heights, familias que nunca olvidaron a la mujer embarazada que había convertido su derrota en victoria de una manera que ningún abogado podría haber logrado. Y cuando Marcus finalmente entró en esa habitación del hospital para ver a su madre, se encontraría con que el pasillo estaba lleno de caras desconocidas. Médicos, enfermeras, guardias de seguridad, personas en traje, familias enteras, todos allí no por obligación, sino porque una mujer llamada Diana Thompson había cambiado sus vidas hacía 13 años, y ahora era el momento de retribuir. Pero antes de que se produjera este emotivo reencuentro, había un último secreto que Richard Parker aún tenía que revelar. Un secreto sobre la verdadera identidad del padre de Marcus, información tan profundamente enterrada en el archivo
que ni siquiera Judith sabía que existía. Información que, cuando se revele, explicaría por qué Diana había guardado tanto silencio sobre esos años, y por qué algunas elecciones que parecen sacrificios son en realidad protecciones contra verdades que pueden liberar y destruir. La habitación del hospital del Memorial Sloan Kettering era irreconocible en comparación con las austeras instalaciones de Harlem, pero Marcus apenas notó el lujo. Su atención quedó completamente captada por la escena en el pasillo. Decenas de personas se reunieron frente a la habitación de su madre. No eran visitantes casuales. Ellos eran médicos, enfermeras, guardias de seguridad, familias enteras con flores y carteles. Un anciano sostenía un cartel que decía, Diana Thompson, la mujer que cambió 50,000 vidas. ¿Qué es esto? Marcus miró a Parker, completamente perdido. Eso, respondió Parker con una sonrisa genuina. Es lo que sucede cuando pasas 13 años subestimando el impacto real de una sola persona. Estas son las familias de los niños que recibieron becas del fondo que creó tu madre. Cuando se difundió la noticia de su enfermedad en la comunidad a la que ayudó, simplemente vinieron. Una mujer se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Eres Marcus? Soy Teresa Martínez. Mi hija Carmen fue una de las primeras beneficiarias del fondo en 2013. Hoy es médica residente en este hospital. Ahora está adentro, cuidando a tu madre. Marcus sintió que le temblaban las piernas. Parker le sujetó el hombro con firmeza. Mi hijo Roberto está estudiando Derecho en Harvard, dijo un hombre alto al lado de Teresa. Antes de tocar fondo estabas destinado a trabajar en las mismas fábricas que tu abuelo y tu bisabuelo. Diana Thompson rompió ese ciclo. Las historias se multiplicaron. Un ingeniero que ahora diseñaba puentes. Una maestra que volvió a enseñar en comunidades como la de donde vino. Músico que tocó en orquestas internacionales. Decenas de vidas transformadas por una decisión que había tomado Diana, embarazada, desesperada, enfrentándose a un multimillonario en su propio territorio. Ella nunca pidió reconocimiento, continuó Teresa. Cuando intentamos agradecerle hace años, dijo que ver a los niños prosperar era gratitud suficiente, pero ahora que nos necesita, no la dejaremos luchar sola. Judith salió de la habitación con expresión seria pero no devastadora. Marcus, tu madre está despierta, quiere hablar contigo, a solas. La habitación estaba en silencio excepto por el suave pitido de los monitores. Diana Thompson parecía más pequeña en su cama de hospital, conectada a varias máquinas, pero sus ojos, esos mismos ojos decididos de la foto de 2012, aún brillaban con la misma intensidad. Marcus, su voz era débil pero firme. Escuché que conseguiste un trabajo. Mamá, ¿lo sabías? Marcus se sentó junto a la cama y le tomó la mano. ¿Sabías que Richard Parker estaba detrás del fondo de becas? ¿Sabías que me daría un trabajo? Diana sonrió, esa sonrisa cansada pero orgullosa que Marcus conocía también. No sabía nada del trabajo, pero cuando me dijiste que habías encontrado a Richard Parker, supe que lo recordaría. Los hombres como él nunca olvidan a las personas que los obligan a mirar sus propios reflejos. ¿Por qué nunca me dijiste? Sobre el desalojo, sobre el fondo, sobre todo. Porque no te crié para vivir a la sombra de mis sacrificios, Marcus. Diana le apretó la mano con más fuerza de lo que esperaba. Te crié para que seas un hombre que hace lo correcto porque es correcto, no porque espere reconocimiento. Te crié para que seas mejor que el mundo que intentó aplastarnos. Podrías haber sido rica, mamá. Parker te habría pagado cualquier cantidad de dinero para salir de ese edificio sin causar problemas. Lo sé. Diana miró por la ventana, donde el sol de la tarde bañaba Manhattan con una luz dorada. Pero para mí la riqueza por sí sola no cambiaría nada. 50,000 niños con oportunidades reales, eso cambia generaciones enteras. Eso rompe ciclos de pobreza que parecían permanentes. Marcus sintió que le ardían las lágrimas, pero esta vez no intentó contenerlas. Él está pagando tu tratamiento, todo tu tratamiento. Y hay más, hay un fondo a mi nombre, $320,000. Diana cerró los ojos brevemente. Entonces, Richard Parker finalmente lo entendió. Le tomó 13 años, pero comprendió que algunas deudas no pueden pagarse con dinero, sino solo con acciones que perpetúen el activo original. Mamá, hay algo que no me estás contando. Sobre 2012, sobre lo que realmente pasó. Marcus sacó la foto de su bolsillo. Esa imagen de Diana saliendo de Parker Industries, 2 meses antes de su nacimiento. ¿Por qué fuiste allí? ¿Qué más pasó en esa reunión? Diana abrió los ojos, y por primera vez, Marcus vio algo que rara vez veía en su madre, vulnerabilidad genuina. Marcus, hay partes de mi vida que te he ocultado no para ocultarte la vergüenza,
sino para protegerte de verdades demasiado complicadas para que un niño las procese. Ya no soy un niño. No, no lo es. Diana respiró hondo, claramente debatiendo internamente. Tu padre, siempre preguntaste por él, y siempre dije que no era parte de nuestras vidas. Eso es cierto, pero la razón por la que no es parte de nuestras vidas es más complicada de lo que piensas. El corazón de Marcus se aceleró. En 12 años, su madre nunca había ofrecido información sobre su padre. Richard Parker no es solo un multimillonario al que convencí para crear un fondo de becas, continuó Diana lentamente. Él es el hombre que sin querer me ayudó a comprender que algunas decisiones, las cosas que parecen imposibles, son en realidad la única opción moral disponible. ¿Qué significa eso? Antes de que Diana pudiera responder, la puerta se abrió. Richard Parker entró y, por primera vez desde que Marcus lo conoció, el multimillonario parecía genuinamente nervioso. Diana, Parker se detuvo en la entrada, manteniendo una distancia respetuosa. No sabía qué le estabas contando. Él merece saberlo, Richard. Siempre lo ha hecho. Diana miró a Marco. Tu padre no te abandonó, Marcus. Tu padre nunca supo que existías hasta hace 3 meses. Marcus sintió que el mundo daba vueltas. ¿Qué? Cuando quedé embarazada en 2012, estaba en una relación con un hombre que trabajaba en el departamento legal de Parker Industries. James Thompson. Diana pronunció el nombre como si fuera sagrado. Era uno de los pocos abogados de la firma que se oponía abiertamente a las tácticas agresivas de desalojo. Cuando me enteré del embarazo, también descubrí que James estaba investigando prácticas ilegales dentro de la propia firma. Parker se acercó lentamente. James Thompson fue mi mejor abogado y uno de los pocos hombres que tuvo el coraje de desafiarme directamente. Estaba construyendo un caso contra mí y otros ejecutivos sobre violaciones de los derechos de los inquilinos. Y luego murió, continuó Diana, mientras las lágrimas finalmente caían. Accidente automovilístico, 3 semanas después de saber que estaba embarazada. Siempre sospeché que no fue un accidente, pero nunca tuve pruebas. Marcus sintió como si estuviera cayendo al suelo. ¿Mi padre fue asesinado? No lo sabemos, dijo Parker rápidamente, su voz llena de vieja culpa. Nunca pude demostrar nada, pero había otros ejecutivos en la empresa en ese momento con mucho más que perder que yo, hombres que no compartían mi reticente ética corporativa. Cuando James murió y sus investigaciones desaparecieron misteriosamente, supe que había permitido que mi empresa se convirtiera en algo monstruoso. Por eso viniste a verme ese día, se dio cuenta Diana. No por simpatía aleatoria. Estabas tratando de arreglar algo que se rompió hace 13 años. Vi el nombre Diana Thompson en los registros antiguos hace 3 meses, admitió Parker. La curiosidad me llevó a investigar. Descubrí que James había dejado notas personales mencionando que usted estaba embarazada. Descubrí que usted nunca pidió nada a la compañía, nunca demandó por muerte sospechosa, nunca intentó conectar a su hijo con el legado de James, y me di cuenta de que me había salvado de enfrentar el mayor fracaso moral de mi vida. Entonces, cuando Marcus apareció en tu vestíbulo, añadió Diana, sentí como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad para hacer lo que debería haber hecho hace 13 años. Parker finalmente miró directamente a Marcus. Investiga la muerte de tu padre, descubre quién estuvo realmente detrás de ese accidente, y asegúrate de tener no solo las oportunidades que tu padre hubiera querido para ti, sino también la verdad sobre lo que le pasó. Marcus apenas podía procesar la avalancha de información. Su padre no era un extraño ausente, era un hombre que había muerto luchando por la justicia, un hombre cuya investigación inconclusa todavía atormentaba al multimillonario más poderoso de Manhattan. Hay más, dijo Parker, sacando un sobre de su bolsillo. Durante las últimas 3 semanas contraté investigadores privados para reabrir el caso de James Thompson. El accidente automovilístico de 2012 tuvo inconsistencias. Corté los frenos de forma amateur. Las cámaras de seguridad se apagaron convenientemente. Los testigos desaparecieron. Abrió el sobre, revelando fotografías y documentos. Y descubrimos algo interesante. El ejecutivo que tenía más que perder con la investigación de James era mi vicepresidente en ese momento, el señor Parker. Marcus parpadeó confundido. Pero usted es el señor Parker. No, soy Richard Parker. Mi medio hermano, Thomas Parker, era vicepresidente y usaba el mismo apellido. Ahora está cumpliendo una condena por fraude financiero en otro caso completamente diferente. Pero cuando me enfrenté a la nueva evidencia sobre el accidente de James, Parker sonrió amargamente. Digamos que sintió que hacer un trato y confesar lo ocurrido en 2012 sería preferible a enfrentar cargos de asesinato. Diana se tapó la boca con las manos. Marcus sintió que la ira, el alivio,
La confusión y la justicia se entrelazaban en su pecho. ¿Tu medio hermano mató a mi padre? Contrató a alguien para que pareciera un accidente, sí. Y la semana pasada, la oficina del fiscal estatal reabrió oficialmente el caso. Thomas Parker enfrenta nuevos cargos: homicidio, obstrucción de la justicia, conspiración. Parker le entregó otro documento a Marcus, y este es el testamento de James Thompson, quien desapareció misteriosamente en 2012. En él, deja todos sus ahorros y beneficios a Diana Thompson y a los hijos que ella pudiera tener. Marcus miró el documento: $1,2 millones en una cuenta fiduciaria que debería haber sido suya desde su nacimiento. Tu padre era más rico que yo, lo sabía, dijo Parker. Y lo más importante, documentó todo sobre la conspiración de desalojo ilegal. Esa evidencia está ahora en manos de las autoridades. Varias personas más del gobierno anterior están siendo investigadas. Marcus, Diana tomó la cara de su hijo. Tu padre murió luchando por la justicia para personas como nosotros. Y tú, sin siquiera saberlo, creciste para ser como él, decidido, valiente, dispuesto a enfrentar a personas poderosas cuando la situación lo exige. Y ahora, dijo Parker, tienes opciones que tu madre nunca tuvo. Tienes recursos, tienes educación garantizada, tienes acceso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Marcus miró la foto de su madre embarazada, luego el testamento de su padre, luego los rostros de las docenas de personas en el pasillo que su madre había impactado sin siquiera pedir reconocimiento. Voy a terminar lo que él empezó, dijo Marcus, con voz firme a pesar de las lágrimas. Usaré cada oportunidad, cada recurso, cada puerta abierta para garantizar que ninguna otra familia tenga que elegir entre la justicia y la supervivencia. Haré que mi padre se sienta orgulloso. Diana y Richard intercambiaron una mirada. El tipo de comprensión silenciosa que solo existe entre personas que comparten arrepentimientos complejos y esperanzas renovadas. James estaría muy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo, dijo Parker en voz baja. Y aunque no pueda traer de vuelta a tu padre, puedo asegurar que su legado, y el de tu madre, continúe a través de ti. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, proyectando largas sombras sobre la habitación del hospital, Marcus se dio cuenta de que la historia que comenzó con un niño desesperado mendigando en el vestíbulo de un multimillonario era en realidad el capítulo final de una narrativa mucho más amplia, una historia de injusticia, sacrificio, verdad enterrada y, en última instancia, justicia cumplida 13 años después. Pero lo más importante es que fue el comienzo de algo nuevo. Un niño que creció sin un padre, criado por una madre que sacrificó su riqueza personal por el bien colectivo, ahora tenía el poder de reescribir el futuro de muchos otros niños. Y en el pasillo, mientras decenas de familias esperaban su turno para agradecer a la mujer que cambió sus vidas sin pedir nada a cambio, quedó claro que la verdadera venganza contra sistemas injustos no es destrucción, es transformación. Thomas Parker estaba en prisión. Richard Parker estaba redimiendo décadas de fracasos morales. Diana Thompson estaba recibiendo el tratamiento que le salvaría la vida. Y Marcus Thompson, hijo de un abogado asesinado por luchar por la justicia, finalmente supo de dónde venía su fuerza inquebrantable para afrontar lo imposible. Algunos secretos, cuando finalmente se revelan, no destruyen, liberan. Y Marcus acababa de ser liberado para convertirse exactamente en quien siempre estuvo destinado a ser, un hombre que, como sus padres, elegiría siempre la justicia antes que la conveniencia. 6 meses después, Marcus Thompson se sentó en el escenario principal del auditorio de la Universidad de Columbia, ajustando su micrófono mientras cientos de caras expectantes lo observaban. A los 13 años fue el orador más joven en la historia del prestigioso simposio anual sobre justicia social y responsabilidad corporativa. Mi nombre es Marcus Thompson, comenzó, y su voz firme resonó en el auditorio abarrotado. Y hace 6 meses, yo era solo un niño descalzo que rogaba por un trabajo para salvar a mi madre. Hoy estoy aquí para contar la historia de 3 personas que cambiaron mi vida, y cómo la justicia, cuando finalmente llega, transforma no solo a individuos, sino sistemas enteros. En primera fila, Diana Thompson miraba con lágrimas en los ojos. Su cabello había comenzado a crecer nuevamente después de una quimioterapia exitosa. Los médicos declararon la remisión completa hace 3 semanas. A su lado, Richard Parker sonrió discretamente, reconociendo en el niño reflejos aterradores del hombre que James Thompson podría haber llegado a ser. Mi padre, James Thompson, murió investigando prácticas corporativas ilegales. Durante 13 años,
Esa verdad quedó enterrada bajo mentiras convenientes y documentos perdidos. Mi madre, Diana Thompson, convirtió su dolor en propósito, obligar a un multimillonario a crear un fondo de becas que cambió 50,000 vidas. Y Richard Parker aprendió que algunas deudas morales no expiran con el tiempo. Marcus activó el proyector. En la pantalla gigante apareció el titular del New York Times de hace 2 semanas. Vicepresidente de Parker Industries condenado por homicidio. Conspiración 2012 finalmente expuesta. Thomas Parker está cumpliendo una sentencia de 25 años por homicidio involuntario. Pero la verdadera justicia no fue solo encarcelarlo, sino garantizar que el legado de mi padre continuara a lo largo de las vidas que trató de proteger. Apareció otra imagen, el nuevo edificio del Centro James Thompson para la Defensa Legal Comunitaria, inaugurado en el mismo lote que el antiguo proyecto de Brooklyn Heights. Richard Parker había donado todo el edificio y la financiación perpetua al abogado, agencias que defendieron a las comunidades de bajos ingresos contra los desalojos ilegales y gratuitos. Ahora trabajan allí 50 abogados, continuó Marcus. Defender a familias como las que mi padre intentó proteger hace 13 años. El trabajo que fue interrumpido por una conspiración criminal ahora continúa, más fuerte que nunca. Entre el público decenas de rostros familiares asintieron con aprobación. Eran familias que se beneficiaban del fondo de becas, médicos que trataban a Diana de forma gratuita, abogados que trabajaban en el nuevo centro legal, todos unidos por una red invisible de justicia, que comenzó cuando una mujer embarazada se enfrentó a un multimillonario en 2012. Pero aquí está la parte que cambió todo para mí. Marcus respiró hondo. Descubrí que mi madre podría haber sido rica, podría haber aceptado sobornos, podría haber demandado a Parker Industries por millones después de la muerte de mi padre, pero eligió algo más grande. Eligió convertir la tragedia personal en un cambio sistémico. Marcus mostró una foto ampliada, esa imagen descolorida de una Diana embarazada, dejando Parker Industries en 2012. Esta mujer, que llevaba un niño en su vientre y dolor en su corazón, obligó a uno de los hombres más poderosos de Manhattan a confrontar su propia humanidad. Ella no pidió venganza, pidió responsabilidad, y esa diferencia salvó miles de vidas, incluida la suya. La ironía no pasó desapercibida para el público. Si Diana hubiera elegido una pequeña venganza, habría sido una persona rica más. Al elegir la transformación sistémica, creó una red de personas que literalmente le salvaron la vida cuando la necesitaba. Richard Parker aprendió algo que pocos multimillonarios aprenden a tiempo. Marcus miró directamente a Parker entre la audiencia. Esa riqueza acumulada a partir del sufrimiento de los demás es un veneno disfrazado de éxito, y que la única forma de limpiar este veneno es transformarlo en algo que alimente a las mismas personas a las que has dañado. Parker asintió levemente, aceptando esa verdad pública con la dignidad de alguien que finalmente había hecho las paces con su pasado. Hoy, el fondo de becas Diana Thompson ha distribuido más de $400 millones. El centro James Thompson ha evitado 127 desalojos ilegales. Y yo, Marcus sonrió. Esa sonrisa que mezclaba el orgullo juvenil con la sabiduría adquirida demasiado pronto. Aprendí que la verdadera justicia no se trata de destruir a aquellos que te hicieron daño. Se trata de construir algo tan poderoso, tan transformador, que haga imposible que esa injusticia vuelva a ocurrir. Teresa Martínez se puso de pie entre el público, iniciando una ovación que rápidamente se extendió. 50,000 vidas transformadas, representadas por cientos de rostros en ese auditorio, agradeciendo en silencio a una mujer que sacrificó su riqueza personal por el bien colectivo. Marcus esperó a que amainaran los aplausos. Mi madre está viva hoy porque 50,000 familias que nunca conoció en persona decidieron ayudar, porque los médicos que se graduaron con becas del fondo la trataron gratis, porque la red de bondad que creó en 2012 finalmente regresó para salvarla en 2025. Hizo una pausa, dejando que esa poderosa verdad asimilara. ¿Y Thomas Parker, el hombre que asesinó a mi padre para proteger sus planes criminales, está solo en una celda, sin visitas familiares, sin abogados que lo defiendan, sin más legado que la vergüenza? Porque la crueldad, al final, siempre se alimenta de sí misma, hasta que no queda nada. En la última imagen de la presentación apareció una foto reciente. Marcus, Diana y Richard Parker, juntos en la inauguración del centro legal James Thompson. 3 personas conectadas por la tragedia, transformadas por decisiones que priorizaron la justicia sobre la venganza. Así que esto es lo que aprendí a los 13 años.
concluyó Marcus, su voz firme, con la convicción de alguien que ha vivido verdades que muchos adultos nunca entienden. La mejor venganza no es hacer sufrir a tus enemigos, es construir algo tan grandioso que haga irrelevante todo lo que intentaron quitarte. Es convertir tu dolor en un propósito que sobrevive a generaciones. Marcus miró directamente a la cámara que transmitía en vivo a miles de personas en línea. Mi padre murió luchando por la justicia. Mi madre sacrificó su riqueza personal para garantizar que 50,000 niños tuvieran oportunidades reales. Y dedicaré toda mi vida a garantizar que ninguna otra familia tenga que elegir entre la supervivencia y la integridad, porque los sistemas justos no requieren ese tipo de sacrificio. La ovación fue ensordecedora, pero Marcus no buscaba aplausos. Estaba plantando semillas en mentes jóvenes que, como él, algún día podrían enfrentar elecciones imposibles entre el camino fácil de la venganza mezquina y el camino difícil de la transformación sistémica. Después de la charla, mientras docenas de estudiantes hacían fila para hablar con él, Marcus observó a su madre y a Richard Parker hablando tranquilamente cerca de la salida. No eran amigos. El pasado era demasiado complejo para una simple amistad, pero eran aliados. Estamos unidos por arrepentimientos compartidos y esperanzas renovadas. Judith Morgan se acercó y le entregó un sobre a Marcus. Carta de aceptación de la escuela Dalton. Beca completa. Todos los recursos que necesitas. Richard lo garantizó personalmente. Marcus abrió el sobre y leyó la carta de bienvenida de una de las escuelas preparatorias más prestigiosas de Nueva York. Hace 6 meses estaba descalzo mendigando en el vestíbulo. Ahora tenía acceso a puertas que la mayoría de los niños de los suburbios ni siquiera sabían que existían. Y Marcus, sonrió Judith. Sus ojos brillaban con orgullo maternal. Tienes $1,2 millones de la herencia de tu padre, más 320,000 del fideicomiso. Úsalo sabiamente. Voy a crear mi propio fondo, respondió Marcus de inmediato, por los niños cuyos padres murieron luchando por la justicia, para que ninguno de ellos tenga que aparecer descalzo mendigando a los multimillonarios. Judith se rió, reconociendo en aquel chico de 13 años la misma fuerza inquebrantable que había visto en Diana Thompson hacía tantos años. Tu padre estaría muy orgulloso. Esa noche, mientras Manhattan brillaba a través de las ventanas del apartamento que Richard Parker había proporcionado para Diana y Marcus, no por caridad, sino en reconocimiento de una deuda moral que trascendía el dinero, madre e hijo se sentaron juntos contemplando la ciudad que casi los destruyó, pero que finalmente fue transformada por ellos. ¿Sabes?, dijo Diana en voz baja sosteniendo la mano de su hijo. Cuando enfrenté a Richard Parker en 2012, embarazada y desesperada, no sabía si eso cambiaría algo, solo sabía que tenía que intentarlo. Y cambió 50,000 vidas, respondió Marcus, incluido el mío. No, hijo mío, ha cambiado mucho más que eso. Diana señaló la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrenales. Cada una de esas 50,000 personas afectará a docenas, cientos de otras, sus hijos, sus estudiantes, sus pacientes, sus clientes. La ola que comencé en 2012 continuará expandiéndose mucho más allá de nuestra vida. Marcus pensó en ello, como una decisión única y valiente de una mujer embarazada, había creado olas de transformación que aún se estaban expandiendo, tocando vidas que Diana nunca conocería, resolviendo injusticias que nunca presenciaría en persona. De eso se trata la verdadera justicia, ¿no? Marco lo notó. No se trata de castigar a quienes te lastimaron, se trata de asegurar que ese daño no le suceda a nadie más. Diana besó la frente de su hijo, ese niño que creció demasiado rápido pero en la dirección correcta. Ahora entiendes por qué nunca antes había contado esta historia, porque no era mi historia la que debía contar, era nuestra historia que debíamos vivir. Y mientras madre e hijo contemplaban la ciudad que había tratado de quebrantarlos, pero que finalmente fue transformada por su negativa a aceptar que la crueldad era un destino inevitable, una poderosa verdad quedó clara. La mejor venganza contra los sistemas injustos no es la destrucción, es una transformación tan profunda que hace imposible que esa injusticia sobreviva. Thomas Parker se pudriría en prisión, solo y olvidado. Richard Parker dedicaría el resto de su vida a compensar décadas de fracasos morales, y Marcus Thompson, hijo de un abogado asesinado por luchar por la justicia, crecería hasta convertirse en exactamente el tipo de hombre que más temen los sistemas corruptos. Alguien que entiende que el poder real no proviene de la acumulación de riqueza, sino de la transformación de estructuras enteras
que permiten que prospere la injusticia. Porque al final, algunas historias no terminan con una venganza satisfactoria contra individuos. Las mejores historias terminan con una transformación sistémica que garantiza que las generaciones futuras no tengan que librar las mismas batallas. Y esta historia, que comenzó con un niño desesperado que mendigaba descalzo en el vestíbulo de un multimillonario, apenas estaba comenzando. Si esta historia de justicia, transformación y legado te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque la mayor lección que Marcus Thompson aprendió a los 13 años es algo que todos debemos entender. La mejor venganza no es hacer sufrir a tus enemigos, sino construir algo tan grandioso que haga irrelevante todo lo que intentaron quitarte. Y a veces, hace falta un niño valiente que enfrente lo imposible para recordarnos que la verdadera justicia no consiste en destruir a quienes nos han hecho daño, sino en garantizar que nadie más tenga que sufrir lo que nosotros hicimos. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero, solo con una transformación que sobreviva a generaciones. Marcus Thompson descubrió que la verdadera herencia no son los millones que dejó su padre, sino el ejemplo de valentía que demostraron sus padres al elegir siempre la justicia por encima de la conveniencia.